ahora es imparable. El Centro de Salud del Perpetuo Socorro se va a convertir en una realidad. Esta primera piedra no significa una promesa, sino que todos podemos ver las obras. Las palabras tienen que venir seguidas de los hechos. Que la sanidad sea un pilar fundamental de lo que este gobierno busca tiene un dato que creo que es definitivo. Más de un 10% se han aumentado las partidas de sanidad en el presupuesto que hemos aprobado en el 2024. No solamente van a permitir que este centro de salud, ahora sí, de verdad, después de 30 años, se convierta ya en una realidad, sino que van a permitir que hagamos otras muchas actuaciones en el ámbito sanitario. Actuaciones de construcción, de mejora, de ampliación, de acabar proyectos que estaban inacabados. Y de hecho, será así también con el Centro de Salud de Barbastro, que significará una inversión de 8,5 millones de euros, con el de Utebo, casi medio millón de euros, con el Centro de Día de Salud Mental de la Romareda, en el que invertiremos 250.000 euros. Se va a empezar a trabajar en la redacción de un nuevo centro de salud también en Cuarte, o también la mejora energética de muchos de los centros de salud que hay, en los que se invertirán 1,5 millones de euros, tanto en Universidad como en Graus, como en el Centro de Salud de Cella. Y por supuesto, tendremos que acometer la finalización y la puesta en servicio de los hospitales de Teruel y de Alcañiz. Haremos además también mejoras en los hospitales de Calatayud, en el Hospital Infantil de Zaragoza. Por lo tanto, la apuesta no solamente va a ser el sistema de salud, sino también por las infraestructuras.